Como sabrán muchos de ustedes, el oro es un medio de pago por antonomasia. Así es, cualquiera entiende que el oro se puede utilizar para realizar el pago de mercancías o servicios, y así ha sido desde tiempo inmemorial. Eso se debe a la misma escasez del metal y a sus cualidades únicas. Por un tiempo el metal precioso se utilizó como moneda de curso por muchos siglos. Inclusive hasta el año 1971 era considerado como garantía de pago, es decir, era el famoso patrón oro, o lo que es lo mismo, el papel moneda, era respaldado por una cierta cantidad de oro físico, pero desde ese año 1971 se eliminó esa disposición y el dinero pasó a carecer de respaldo alguno. El único respaldo era la confianza en el banco emisor, así como el respaldo militar del país emisor, pero este modelo está llegando a su fin, y luego de los esfuerzos realizados por China, Rusia, la India y algunos otros países para acabar con la hegemonía financiera de los Estados Unidos, así como para terminar con su poder económico y militar, pues como ya he explicado muchas veces, el poder de los Estados Unidos se basa exclusivamente en la permanencia de su moneda como moneda de reserva internacional preponderante. Pero una vez ese papel les sea quitado, en ese momento el imperio estadounidense se va a derrumbar como un castillo de naipes. Y es a ese momento al que nos acercamos de manera inexorable. Es por eso por lo que la fiebre del oro se hace cada vez mayor. Así tenemos que países como China, Rusia, Turquía, la India, Irán, Brasil, México, etcétera, se apresuran a aumentar sus reservas de oro en previsión de un colapso del sistema financiero global, debido al derrumbe de la moneda norteamericana. Pero los países tratan de que este cambio sea lo menos brusco posible, y es por eso que se ha llegado a una serie de acuerdos que entrarán en vigor este 1 de abril 2019. Estos acuerdos son conocidos como los Acuerdos de Basilea III. Estos acuerdos se realizan dentro del marco del Banco de Pagos Internacionales BIS, que tiene su sede precisamente en la ciudad de Basilea, Suiza. Esta institución es el principal regulador internacional de las transacciones financieras a nivel global, pero no es que este cambio sea deseado por los jerarcas de dicha institución. No, la realidad es que son acuerdos que se alcanzaron gracias a la presión de China, Rusia, Brasil, India, entre otros muchos países que están cansados del abuso de los estadounidenses al controlar en gran parte el sistema financiero internacional, precisamente a través de instituciones como el mismo Banco de Pagos Internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos países antes mencionados se cansaron de esta situación y amenazaron con implantar un sistema alterno al controlado por los estadounidenses, si no se tomaban en cuenta sus opiniones, de tal manera que comenzaron a crear instituciones paralelas a las antes mencionadas instituciones, como el Banco Asiático de Origen Chino de Inversión en Infraestructuras, BAI, y el Banco de los BRICS, Sistemas de Pagos Internacionales Alterno. Sales SWIFT, controlado precisamente por el Banco de Pagos Internacionales, etc. Entonces, gracias a esta presión, fue posible lograr estos acuerdos de Basilea III. ¿Pero qué dicen estos acuerdos? Pues entre otras cosas, dicen que se vuelve al patrón oro, sistema que de antemano ya ha sido adoptado por China al respaldar el petro-yuan con oro físico, es decir, los acuerdos de Basilea III le devuelven al oro su estatus de moneda de curso legal, o en otras palabras, convierten al oro en un activo de riesgo cero. Las naciones que conforman el G20 habían aprobado en noviembre de 2010 un nuevo marco legislativo para exigir a las entidades financieras incrementar sus niveles de capital. El objetivo era mitigar futuras crisis financieras. Las reformas tenían la intención de generar un incremento de la solvencia de las entidades financieras, permitiéndoles contar con mayor estabilidad de cara a resistir futuras crisis. La decisión del Comité de Basilea III de remonetizar a partir de 1 de abril del 2019 al oro y contabilizarlo al 100 de su valor, o lo que es lo mismo considerarlo como un activo de riesgo cero como los dólares estadounidenses o los euros, es la principal razón de por qué muchos países se apresuran a aumentar sus reservas internacionales del preciado metal. La idea es que el oro cuente al 100% con su valor de mercado cuando se auditen los activos de un banco. Por otra parte, según el marco de Basilea III, un banco de primer nivel deberá tener entre el 4 y el 6% de sus activos totales en activos calificados como Tier 1. Esto significa que con la recalificación del oro a Tier 1, muchos bancos tenderán a reemplazar muchos de sus activos respaldados por hipotecas y carteras de renta fija por oro físico de inversión. Durante los acuerdos de Basilea
I de 1988 y Basilea II de 2004, el oro era considerado un activo Tier 3, contabilizando únicamente el 50% del valor de mercado de los balances bancarios, y muchos bancos se habían quejado ante la comisión de no poder cumplir con el plazo de 2015 para acatar una nueva normativa mundial sobre un mínimo de tenencias de activos que puedan ser vendidos rápidamente y al mismo tiempo ofrecer créditos a empresas y consumidores. Esta es la razón de por qué se pospuso la entrada en vigor de los presentes acuerdos hasta el 1 de abril de este año. Ahora entienden por qué Estados Unidos sustrajo ilegalmente 50 toneladas de oro de Siria el pasado mes de enero, y también por qué Inglaterra se negó a devolver el oro de propiedad venezolana a su legítimo dueño. Y también entenderán por qué Estados Unidos y sus lacayos insisten en la salida de Nicolás Maduro del poder, cueste lo que cueste, inclusive a través de una ocupación militar extranjera. Esto es así porque el país sudamericano es el tercer productor de oro a nivel internacional y la primera reserva internacional de crudo. Los soldados de Estados Unidos se hicieron en Siria con 50 toneladas de oro robado. El ejército de Estados Unidos se llevó de Siria alrededor de 50 toneladas de oro robado por los terroristas, según confirman los medios locales citados por la agencia de noticias siria SANA. La agencia precisa que fueron los rebeldes sirios los que entregaron el metal precioso a cambio de que los soldados garantizarán su seguridad. Según la información obtenida por SANA, los terroristas almacenaban el oro robado cerca de la localidad de Bakus, provincia de Deir ez-Zor. Esta zona es uno de los últimos bastiones de los yihadistas rodeados por las tropas estadounidenses. Las fuentes afirman que así los militares de Estados Unidos obtuvieron unas 40 toneladas del metal, además de otras 10 toneladas que habían descubierto antes en almacenes secretos. El medio sirio indica que los soldados se llevaron el oro del país en helicópteros durante la noche. Fue a mediados de febrero cuando SANA mencionó las toneladas del oro robado. Según los recientes informes, varias fuentes locales acaban de confirmar la información. No es solo Venezuela que hizo el Reino Unido con el oro de Australia. El Banco de Inglaterra ha estado guardando 80 toneladas de oro australiano durante años. Sin embargo, el regulador del Reino Unido no le ha permitido a Australia llevar a cabo una auditoría adecuada de sus lingotes. En un intento de averiguar qué pasó con el oro de Australia, habló con Ronan Manley, analista del distribuidor de metales preciosos Bullion Star con sede en Singapur. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) afirma tener 80 toneladas de este metal precioso, con casi todos los lingotes de oro del país almacenados en las bóvedas del Banco de Inglaterra en Londres, y con una cantidad muy pequeña almacenada en la sede central del Banco de la Reserva de Australia en Sydney. Sin embargo, hay dudas sobre si el oro sigue ahí o no. Según Manley, nunca ha habido ninguna auditoría física e independiente de este oro, lo que significa que no hay manera de verificar la afirmación del Banco de la Reserva de Australia de que tiene todo el oro que dice tener, dijo Según se informa, la última auditoría parcial de las existencias de oro de Australia se llevó a cabo en el 2013, pero los resultados de la verificación nunca han sido publicados por el Banco de Inglaterra, ni por el Banco de la Reserva de Australia. De acuerdo a Manley, a lo largo de los últimos 20 años, el Banco de la Reserva de Australia también ha admitido que muchas de sus tenencias de oro han sido prestadas en el mercado de oro de Londres, pero no hay información alguna disponible sobre ninguna de estas transacciones de préstamo o los números de barra involucrados. Según el mismo regulador, el Banco de la Reserva de Australia ha participado en el mercado de préstamos de oro, a veces prestando casi todas sus tenencias durante más de 30 años. No obstante, esta actividad se ha deteriorado en la última década, con las ganancias de los préstamos de oro ascendiendo a solo $0,71 millones durante el último año fiscal. Según Manley, proporcionar los documentos de la última auditoría causaría un daño a las buenas relaciones entre el Banco de Inglaterra y el Banco de la Reserva de Australia. La verdadera razón por la que el Banco de Inglaterra no permite las auditorías adecuadas de las barras de oro es que quiere mantener el secreto total sobre los préstamos de oro y a dónde va el oro prestado, dijo el experto a Manley. También cree que el gobierno australiano debería reconsiderar su enfoque sobre las reservas nacionales de oro, ya que la industria y la infraestructura del oro del país es perfectamente buena para almacenar y manipular el metal precioso en su propio territorio. Podría fácilmente almacenarlo en Canberra, Sydney o Perth. Al igual que el oro del Banco de Rusia, se encuentra en Moscú y San Petersburgo. El Banco de la Reserva de Australia afirma que almacena
su oro en Londres para estar cerca de la bolsa local, pero esta razón es cada vez menos válida, dado que el Banco de Inglaterra ha confiscado el oro del Banco Central de Venezuela. Recuerda el analista: en 2018, los bancos centrales mundiales añadieron 651,5 toneladas a sus reservas oficiales de oro en un intento de diversificación, según los datos publicados por el Consejo Mundial del Oro. Algunos países como Rusia y Turquía aumentaron sus reservas de oro, al mismo tiempo que vendieron parte de sus reservas de dólares estadounidenses. El precio del oro sigue subiendo mientras cae el dólar. El precio del oro se está acercando cada vez más a su cota más alta desde abril por la caída del dólar, informó el lunes el portal Investingo. El reporte indica que los futuros del oro en la bolsa COMEX Commodity Exchange suben en torno a un 0,2% hasta $1.240 por onza Troy, no muy apartado de los máximos de 10 meses registrados en $1.331. Mientras tanto, señala la fuente, el oro al contado ha subido en torno a $105.50 hasta $1.326.91 por onza. Los analistas ya han advertido de que para finales de 2019, el dólar entrará en una caída de 30%. La moneda estadounidense se ha visto debilitada en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En caso de que Washington y Pekín no lleguen a un acuerdo para resolver esa tensión, los aranceles estadounidenses sobre 200.000 millones en importaciones de China subirán aún más. Esta guerra comercial, advierten especialistas, afectará a la economía mundial. El rublo respaldado por oro podría cambiar el paradigma del sistema financiero mundial. Mientras Estados Unidos imparte sanciones contra Rusia, Moscú combate la hegemonía del dólar y hace crecer sus reservas de oro, que ya se han cuadruplicado desde 2008. Actualmente ascienden hasta 2.000 toneladas métricas. Poseer oro es sin dudas un camino inteligente para un país que quiere reducir su dependencia con la moneda estadounidense, afirmó a Sputnik Thorsten Polleit, profesor honorario en la Universidad de Bayreuth y cofundador de un fondo de inversión alternativo. Si Rusia decide respaldar al rublo con oro, esto puede ser una manera poderosa de cambiar las reglas de juego del sistema financiero mundial, vaticinó el economista. Sin embargo, Paulet indicó que en la situación actual no ve que alguna moneda en papel pueda representar un desafío para el dólar en el corto plazo. El sistema financiero global está dolarizado. De facto, existe una gran demanda por el billete verde motivada por el financiamiento y las transacciones, agregó, según declaraciones del asesor político James Rickards al diario alemán Die Bild. El gobierno ruso persigue un plan estratégico destinado a proteger al país de las sanciones en dólares mediante la acumulación de reservas de oro. Las cifras de junio del Banco Central de Rusia muestran que las reservas de oro aumentaron a casi 2.000 toneladas métricas y constituyen más del 17% de las reservas extranjeras,